En el Bernabéu pasó lo de siempre cuando un partido se va al alambre, un final eterno, nervios, una decisión arbitral que parte el fútbol en dos, y un rival que se va con la sensación de que le arrancaron el empate con las manos. Real Madrid le ganó 2-1 al Rayo Vallecano con un penal convertido por Kylian Mbappé en el tiempo añadido, ya rozando el minuto 100. Y desde ahí, la discusión no es el gol. La discusión es la jugada. Porque para el Rayo fue un penal muy protestado, en un cierre que además terminó con el equipo visitante con 9 futbolistas y con un descuento larguísimo que dejó la sensación de partido interminable. Y sí, el árbitro principal fue Isidro Díaz de Mera. En el VAR estuvo David Gálvez. Con esos nombres ya circulando en redes, con el penal en bucle en todos lados y con el Rayo reclamando en el césped hasta el último segundo, hoy se instaló una palabra que en España pesa como una losa: robo. No porque exista una prueba de manipulación, ni porque haya una sanción o un comunicado de la Federación. Eso no ocurrió. Pero sí porque el Rayo protestó con todo, porque hay crónicas que hablan abiertamente de polémica, y porque en redes la jugada se convirtió en un incendio instantáneo, con mensajes que lo calificaron como vergonzoso o robo, y con la sensación de que el VAR inclinó la balanza. Vamos por partes, porque el contexto del partido explica por qué este penal duele tanto. El Real Madrid venía con el Bernabéu en tensión. Pitidos, impaciencia y un equipo que, según varias crónicas, todavía no convence. Incluso el propio El País describió un Madrid sostenido por acciones aisladas y bajo presión, con la afición crítica. El partido se abrió con una genialidad de Vinicius, que puso el 1-0 con una acción individual. Pero el Rayo no se cayó. No vino a hacer turismo. Empató en el inicio de la segunda parte con Jorge de Frutos, aprovechando un error defensivo, y ahí el partido cambió de color. El Bernabéu volvió a ponerse nervioso y el Rayo se empezó a creer el golpe. Después llegó el tramo caliente. Y cuando digo caliente de verdad. Expulsiones, amarillas, un descuento enorme, y un final donde cualquier contacto dentro del área iba a ser una bomba. Según La Vanguardia, el Rayo terminó sufriendo 2 rojas, un penalti y 15 minutos de añadido. Y según Mundo Deportivo, el penal decisivo fue muy protestado por el Rayo, que acabó con 9. Esa es la foto del contexto. Un equipo visitante resistiendo, quedándose sin piernas, perdiendo hombres, y un Real Madrid empujando por obligación, por presión, por necesidad de no dejar escapar el tren de la liga. Ahora vamos al corazón del escándalo, el penal del final. La jugada nace con Brahim Díaz dentro del área. Hay un contacto que el árbitro interpreta como infracción y señala penal. El País lo describe como un penalti por una falta sobre Brahim en el tiempo añadido, que Mbappé transforma para ganar. Y ahí es donde el Rayo estalla. Porque para el Madrid, en un final caótico, el penal es la salida lógica. Si hay contacto y el árbitro lo ve, es penal. Pero para el Rayo, con el partido en el límite y con el equipo ya castigado por expulsiones, esa misma acción se vive como la última injusticia. El tipo de decisión que, cuando cae del lado del grande en el minuto 100, se siente como una condena. En redes sociales, el debate fue inmediato. El Universal, por ejemplo, recogió que hubo opiniones divididas y citó mensajes que directamente lo calificaron de robo o vergonzoso. Y es ahí donde aparece el nombre del VAR como protagonista narrativo. Porque el hincha promedio ya no discute si el árbitro vio o no vio. Discute si el VAR lo empujó. Si el VAR lo llamó. Si el VAR lo convenció. Si el VAR lo sostuvo. En este caso, el VAR estaba a cargo de David Gálvez. Y, ojo a este dato porque es importante para entender la película completa, hubo un momento en el segundo tiempo donde se revisó un posible penalti para el Real Madrid, y tras la revisión, se mantuvo la decisión inicial de no pitarlo. Esto no limpia nada ni condena nada por sí solo, pero sí muestra algo clave. El VAR estuvo activo en el partido y no todo cayó del mismo lado. El problema es que, al final, lo que queda en la memoria no es lo que no se pitó. Es lo que decide el resultado. Y un penal en el 90+10 decide todo. Por eso la sensación del Rayo no es solo perdimos. Es nos lo sacaron. Aunque sea una percepción. Aunque sea una lectura emocional. Aunque el reglamento pueda sostener la decisión. ¿Por qué estos penales del final generan tanto fuego? Porque el VAR no vino a hacer justicia poética.
Vino a corregir errores claros y obvios. Y en España, con el protocolo actual, se supone que el VAR interviene solo cuando hay un error manifiesto. Pero el fútbol real no funciona así en la cabeza del hincha. El hincha ve una repetición, ve un contacto, ve que el árbitro tardó, ve que el descuento fue largo, ve que hubo expulsiones, ve que el grande empuja, y concluye, esto estaba escrito. Y si sos del Rayo, esa sensación se multiplica porque tu partido fue de resistencia, de orden, de competirle al gigante en su casa, de sobrevivir a un ambiente hostil. Y aún así, te vas con las manos vacías. La Vanguardia lo resume con una frase que define el clima. El Rayo hincó la rodilla tras un penalti en el 98 y un añadido interminable. Y Mundo Deportivo insiste en el detalle que dispara el debate, un penalti muy protestado y el Rayo acabó con 9. Ahora, lo que no podemos afirmar, y esto es importante, es que está probado que hubo robo o que el VAR ayudó de manera deliberada. Podemos decir que el Rayo protestó, que la jugada es polémica, que hay debate fuerte, que en redes se instaló la palabra robo, que el VAR estaba en manos de David Gálvez y que el árbitro fue Díaz de Mera. Pero una acusación de robo implica intención, implica corrupción, implica algo que, a día de hoy, no está demostrado ni comunicado por organismos oficiales. Lo que sí está claro es que este tipo de finales alimentan una narrativa que en la Liga Española es eterna, la sospecha permanente, la lupa sobre el Madrid, el hasta cuándo, de los rivales, y el qué queréis que haga el árbitro si es falta, del lado madridista. Y el Rayo, además, tiene un componente emocional extra, es un club que vive cada punto como oxígeno. Cada empate en el Bernabéu es oro. Perderlo así, en un penal final, con 2 expulsados y un descuento larguísimo, te deja una herida. En paralelo, el Real Madrid también tiene su lectura, necesitaba ganar, estaba bajo presión y la liga está apretada. El país recalca que con este triunfo queda a un punto del Barcelona. Y en el fútbol profesional, cuando estás a un punto de líder, la frase es siempre la misma, los partidos se ganan como sea. Pero claro, lo que para uno es carácter, para el otro es impunidad. Y ahí nace el escándalo. Ahora quiero leerte a vos. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿España, Argentina, México, Estados Unidos, Colombia o donde sea? Y lo más importante, ¿para vos fue penal o no fue penal? El Bernabéu explotó. Pero no solo por el gol de la victoria. Explotó por la bronca, por los gritos, por los jugadores del Rayo rodeando al árbitro Isidro Díaz de Mera y por una sensación que ya recorre España, lo de hoy fue un escándalo. Real Madrid le ganó al Rayo Vallecano con un penal en el último suspiro del partido, señalado en el tiempo de descuento, con el VAR a cargo de David Gálvez entrando en acción y desatando una tormenta que no se va a apagar en horas. En Vallecas ya lo llaman directamente por su nombre, robo. Y el club, según fuentes internas, prepara una denuncia formal contra el colegiado y el equipo arbitral por lo que consideran un atropello en el Santiago Bernabéu. El partido tuvo todos los ingredientes de una película. Un Madrid obligado a ganar, con su gente impaciente, con un juego irregular y con el Rayo plantado con orgullo, defendiendo con todo, mordiendo cada pelota y soñando con llevarse un punto de oro del estadio más difícil de la liga. El marcador estaba igualado. La tensión, al máximo. El tiempo añadido, eterno. El Rayo, desgastado pero firme, resistiendo los centros, los remates de media distancia y las embestidas finales de un Madrid más con nervio que con fútbol. Y entonces, llegó la jugada. Balón filtrado al área. Brahim cae tras un contacto. Isidro Díaz de Mera señala penal. En el VAR, David Gálvez revisa la acción. Silencio en el Bernabéu. Los jugadores del Rayo no lo pueden creer. Los monitores de la sala VAR confirman la decisión. El penal se mantiene. El Madrid tiene la pelota del partido en el minuto que ya es más que 90. El Rayo, de rodillas. El Bernabéu, en ebullición. Gol. Victoria blanca. Y una bronca del tamaño del estadio en el banco visitante. La reacción fue inmediata. Nada más sonar el pitazo final, varios jugadores del Rayo fueron directo a encarar a Díaz de Mera.
Gestos de incredulidad. Manos en la cabeza. Cuerpos técnicos intentando separar. Según se pudo captar por las cámaras, se escucharon frases como «esto es un robo» y «siempre lo mismo aquí», lanzadas al aire entre la frustración y la impotencia. El entrenador del Rayo, todavía en caliente, se limitó a decir ante los micrófonos que lo de hoy será tema para la federación y que hay imágenes claras que todo el mundo ha visto. Evitó la palabra prohibida, pero la dejó flotando en el ambiente. Más duro fue un directivo del club vallecano, que, en zona mixta, no se guardó nada. No podemos competir así. Venimos, hacemos nuestro trabajo, el equipo se deja el alma, y al final una decisión discutible en el minuto 100 te tira todo por la borda. Nos sentimos perjudicados y vamos a estudiar todas las vías para denunciar lo ocurrido. Esto no puede quedar así, disparó. En redes sociales, la chispa se transformó en incendio. Minutos después del final, Bernabéu, VAR y Rayo ya eran tendencia. Empezaron a circular videos de la jugada desde todos los ángulos posibles. Para los hinchas del Real Madrid, contacto es contacto, el árbitro vio falta, el VAR no corrigió, penal y punto. Para los aficionados neutrales, y sobre todo, para los del Rayo, la lectura fue otra, caída exagerada, mínimo contacto, contexto de partido y escándalo arbitral. Hashtags como almohadilla robo en el Bernabéu, almohadilla liga adulterada y almohadilla VAR madridista se multiplicaron en cuestión de minutos. Cuentas vinculadas al Rayo, periodistas afines y exjugadores no dudaron en calificar la acción como penal de regalo y hablar de ayuda descarada al conjunto blanco. Un exfutbolista del club vallecano, ahora comentarista, escribió: «Te matás 90 y tantos minutos, te echan al suelo con una decisión discutible y encima te va señalado como si fueras el malo. El fútbol así no tiene sentido». El foco, inevitablemente, cayó sobre los nombres de la noche. Isidro Díaz de Mera, el árbitro principal. David Gálvez, en la sala VAR. No es la primera vez que el entorno del fútbol español se enciende con ellos como protagonistas de una polémica, y eso alimenta aún más la narrativa de los que ven patrones donde otros ven solo errores humanos. Desde el Rayo, lo que más duele no es solo el penal en sí, sino el contexto completo. El club considera que hubo un criterio mucho más estricto con ellos que con el Madrid durante los 90 minutos. Tarjetas, faltas al límite, pequeños detalles que, sumados, generaron la sensación de estar jugando contra 12. Y que, cuando llegó el momento clave, la moneda volvió a caer del mismo lado de siempre. En privado, se habla de elevar una queja formal ante el Comité Técnico de Árbitros, adjuntando clips de video de varias jugadas del partido, no solo del penal. Del otro lado, el Madrid hace su propio relato. Para el entorno blanco, el penal está dentro del reglamento. Hay contacto. Hay derribo. El árbitro está cerca. El VAR revisa. Si no se corrige, es porque no se considera un error claro y manifiesto. Fin de la discusión. Además, recuerdan que en otros tramos de la temporada el Madrid también ha protestado decisiones arbitrales y sienten que se ha instalado una narrativa según la cual cuando al Madrid le pitan un penal a favor, es robo. Cuando se lo niegan, nadie dice nada. Pero esa defensa choca de frente con la percepción instalada cada vez que un partido se decide así en el Bernabéu. Sobre todo cuando el rival es un club como el Rayo, con menos peso institucional, menos foco mediático y menos capacidad de presión. La clave está en lo que viene ahora. El Rayo no se va a quedar solo en la calentura de vestuario. Según trascendió desde fuentes cercanas a la directiva, el club trabaja en un informe interno del partido con todas las acciones polémicas, que pondrá en manos de su departamento jurídico y de relaciones institucionales para elevar una queja formal ante la federación. No se trataría de una denuncia penal ni nada por el estilo, sino de una protesta oficial, de esas que abren expedientes, obligan al comité a revisar actuaciones y pueden acabar, en el mejor de los casos, en una sanción interna o en un tirón de orejas que nunca se hace público. Pero más allá de lo que pase en los despachos, la batalla se está librando en otra cancha, la de la opinión pública. Porque el fútbol no es solo reglamento. Es relato. Es memoria. Y cada vez que un partido en el Bernabéu se decide con un penal dudoso en el minuto final, la idea de ayuda gana un ladrillo más en la construcción mental de miles de aficionados. En Vallecas ya se habla de otro capítulo más.
Los hinchas recuerdan partidos anteriores donde también se sintieron perjudicados y colocan lo de hoy en esa misma línea. Da igual cuántas veces el comité salga a explicar los protocolos del VAR. Da igual cuántos ángulos se muestren de la jugada.